tienen el trabajo práctico número uno obligatorio en el campus, la fecha tope de entrega, que es una fecha tentativa, no es que después de ahí no van a poder subir el trabajo, pero eso es para que se los ordene a ustedes, es el día 9 de mayo. Yo corregir y ustedes también tener un feedback en qué situación están, eso también es importante. Así que bueno, vayan armando eso. Cualquier duda, si alguien tiene alguna duda, alguien me preguntó que tenía una duda y me quería consultar hoy. ¿Está? ¿Vino? ¿No? ¿Ninguno de ustedes? Bueno, va a llegar después, no importa. Profe, yo Entonces, tengo una duda, perdón. dale, sí quería. Respecto a esto que hablábamos la clase pasada de especificar o citar el prompt que vos Sí, decías. sí. Si Bueno, usan IA, díganme cuál fue el prompt que usaron y qué IA usaron. Eso, nada más. Sí, lo pueden usar. listo. Ahí en el trabajo Claro, ponemos claro. Vos me acá decís, usé, profesor, pónganlo como quieran. bien, Usé para elaborar este trabajo, usé IA, la IA, o si usaste varias, eso no hay problema, y usé este prompt. O estos prompts, sí. ¿Qué bien, hiciste? A mí me bien, interesa ver qué hiciste, porque por ejemplo, a lo mejor pusiste un prompt, pero cambiaste, pediste. Eso ponémelo porque para mí es interesante, ¿sí? Pero lo puedes bien, hacer. ¿Se bien, entiende? bien. Sí, Ningún sí, problema. O si hiciste algo híbrido, acá hice, poneme lo que hiciste en términos de yo saber cómo lo usaste. Y eso, porque también a la hora de evaluar, para mí es importante, porque por ahí te voy a marcar, por ejemplo, puede ser que haya un problema, te voy a decir, mirá, prestar atención, el prompt, o si lo hubiese usado así, 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 hubiese sido mejor. O la estrategia, te recomiendo para otros trabajos de esta característica usar esta, y eso te va a facilitar la elaboración del texto. ¿Se entiende? Pero no hay ningún problema, se puede usar. Se puede usar, no es que usar se puede, pero no tengo que yo darle permiso. Pero lo ideal es, en estos casos, no es lo ideal. Lo que estoy planteando es que lo podemos usar, pero a mí, como docente en sentido de aprendizaje, perdón, de enseñanza, lo que me interesa es ver qué proceso y poder detectar qué cosas permiten mejorar a la hora de producir un texto. ¿Mm? Eso para mí es fundamental. Bien, eh, bueno, el tema. Espera que no empecé a. Así, no estoy grabando. Perfecto. Bueno, vamos a empezar el módulo número 2. Yo lo había anticipado en el encuentro de la semana pasada, que es el derecho a la educación. Eh, Ahora voy a tratar de justificar por qué tomamos el derecho a la educación. Y en el módulo ustedes van a encontrar varias cosas que las voy a detallar un poquito con qué se van a encontrar, porque es distinto al armado del módulo uno. En el módulo 2 ustedes van a encontrarse con material vinculado a el desarrollo del derecho a la educación. Hay un material que es más parecido a un módulo. Ese material es denso, la verdad que no lo hemos podido mejorar en el tiempo y no le he encontrado la vuelta demasiado. Tómenlo, úsenlo, pero no, es una lectura que le tiene que servir para contextual. Después tienen dos videos que hemos grabado, que en mi caso grabé en distintos momentos, que le pueden servir de encuadre. Como tenemos varios asincrónicos también, y este tiene un poquito más de sincronía, pero sigue siendo asincrónico, el desarrollo de este módulo, tienen dos videos míos que grabados y que de alguna manera lo que hacen, como había hecho en el módulo anterior, encuadre de los temas. Ya no es tanto la bibliografía, sino de los temas generales. Y después tienen un análisis de la Ley de Educación Nacional a cargo de Susana de Cive, por un lado, y por el otro lado, un texto de Guillermo Ruiz sobre el desarrollo del derecho a la educación en la legislación argentina, que tratan de analizar los procesos históricos y recientes de las sanciones de las leyes que tenemos vigentes, la Ley de Educación Nacional y la Ley de Educación Superior. Yo lo que voy a desarrollar más en el sincrónico cuando me toque es la Ley de Educación Superior y normas vinculadas a la Ley de Educación Nacional. Esto es un profesorado universitario y entonces el encuadre es fundamental. Pero no dejo de tener en cuenta cuestiones que puedan tener que ver con la Ley de Educación Nacional.
Digo, eso para orientar. Con todo ese material, lo que vamos a trabajar como eje es esta idea de qué implica el derecho a la educación, qué quiere decir el derecho a la educación, de qué hablan y qué controversias hay al respecto, y cómo eso se ha legislado en sentido general. No voy a agotar el tema puede ser visto de distintos lugares, distintos niveles, distintas perspectivas. Tratamos de dar un panorama general y algunas cosas vamos a profundizar. Es decir, no voy a tocar todos los temas de que incluye, por ejemplo, la legislación, pero sí las características generales. Obviamente, si a ustedes algo les interesa, en los momentos sincrónicos me pueden preguntar, tienen dudas, les interesa, vamos viendo y vamos ampliando y profundizando estos temas. Cuando hablamos del derecho a la educación, lo que queremos decir básicamente, o lo que se toma el tema, porque la idea del derecho a la educación es co-constitutiva, está constituido como tema con el desarrollo de los sistemas educativos nacionales a partir del siglo XIX. Cuando los estados nacionales empiezan a configurar los sistemas educativos a partir del siglo XIX, todos los estados nacionales en sus constituciones o en sus legislaciones empiezan a pensar a la educación como un derecho. Ahora bien, ¿qué quiere decir un derecho? Tiene que ver con la configuración o las ideas acerca de cómo se pensó la organización de ese país desde el punto de vista político que está expresado en la Constitución. Por ejemplo, la Constitución norteamericana no tiene una declarativa de derecho como tiene la Constitución francesa o como tiene la Constitución argentina, porque la idea de derecho es diferente en la tradición americana. Pero al mismo tiempo vamos a encontrar en alguna explicación que voy a tratar de dar hoy que nuestra idea de derecho en el 53, 1853, arranca muy fuertemente atada al concepto norteamericano, porque Alberti piensa la Constitución argentina mirando la Constitución americana y ahí hay un concepto de derecho claramente vinculado a John Locke, ¿sí? Teórico inglés de la Revolución Inglesa de 1688 y que piensa la idea de qué es un derecho y eso sí está trasladado a los debates. Obviamente, lo que vamos a ver que en el tiempo esos conceptos de derechos han cambiado, ¿sí? Derecho social, derecho humano, ¿sí? Digo, hay distintas concepciones de los derechos y eso es una controversia. En el caso del sistema educativo o en el caso cuando pensamos la educación, lo que se juega es quién tiene derecho a qué, ¿sí? O quién o quiénes tienen derecho a, ¿sí? Y qué tensiones hay al respecto. En nuestro país, en la Argentina particularmente, la familia o las familias siempre tuvieron algún lugar pensado en cuanto a la idea del derecho a la educación, ¿sí? De la misma manera que el sector privado siempre estuvo dentro del derecho a la educación en el sentido de que el sector privado, cuando digo sector privado, depende qué, quiénes, personas o empresas o organizaciones, eso también no es tan lineal, tienen también la idea de, pueden ejercer esa idea del derecho a educar con todas las implicancias que ello tiene. Ahora bien, si hay que tener, y ni que hablar del Estado o los estados. En el caso de la Argentina es un sistema federal. Ahora bien, ¿qué se entiende por ese derecho? ¿Cuáles son los límites? ¿En qué concepción de derecho está? Es lo que difieren cada uno. Y ahí es donde empiezan a haber tensiones y empiezan a haber debates al respecto. Ese es el engloba, eso es lo que tenemos que tratar de entender al respecto. No es fácil, ¿por qué? Porque bajo la misma palabra puede estar queriendo decir cosas muy distintas. Es sencillo porque basta leer un diario, basta ver un conflicto para ver que uno dice, no respeta el derecho a la educación y el otro dice, sí lo respeta, no lo respeta, sí lo respeta. En esa controversia lo que está precisamente son estos problemas. La idea de derecho, en la idea de la tradición lockeana, en la idea de la tradición lockeana, es la idea de derecho natural. ¿Sí? Es una concepción muy particular de derecho, pero que sigue teniendo peso en nuestra tradición. John Locke, la Revolución Inglesa, la gloriosa Revolución Inglesa de 1688, la Revolución Americana, usaron ese concepto muy fuertemente y está y sigue dando vuelta todavía. Es la idea de que el individuo,
por ser individuo, tiene determinados derechos naturales, ¿sí? A la vida, a la propiedad y a las, perdón, a la vida, a la propiedad, ¿sí? Y a la felicidad, va a decir la Constitución norteamericana. ¿Mm? Eso está en la Declaración de la Constitución norteamericana, y esos derechos nadie los puede conculcar, ¿sí? Nadie me los puede quitar, son míos, por eso se llaman derechos naturales. ¿Cómo el Estado los garantiza? ¿Cómo los puede garantizar? Bueno, ahí empieza a pensarse cómo, cuándo y por qué debe intervenir el Estado. Pero ese derecho es un derecho natural, me corresponde por el solo hecho de ser humano y es mío, es de mi propiedad. ¿Se entiende? Eso es una idea, fíjese, muy individual de los derechos y donde pone el derecho en un lugar natural, no es histórico, no es construido, ¿sí? El individuo lo tiene per se y nadie lo puede conculcar, ninguna mayoría lo puede conculcar. Eso no es un tema menor. Yo puede haber una mayoría, el 99% de la sociedad dice esto se hace así, pero si eso conculca mi derecho, tengo derecho a no cumplirlo. ¿Se entiende? Porque viola mi derecho natural. Ese argumento, ese tipo de argumento es lo que limita o permite la acción del Estado. ¿Sí? ¿Hasta dónde? Esto no es un tema menor. ¿Por qué? Porque el Estado es una organización que genera normas obligatorias. Y esto es un punto de tensión. Ese concepto de derecho, que lo podríamos llamar concepto de derecho liberal, lockeano, si lo quieren llamar alberdiano, en función de las ideas de Alberdi, es fundamental en nuestra tradición. Y el debate en América Latina está teñido, y en la Argentina particularmente, con esa idea de derecho. Eso no desapareció. Escuchen a Milei y tienen un representante para ver. Está en nuestra sociedad, sigue estando en el discurso. ¿Se entiende? Eso no es un tema menor. ¿Sí? Y esto lo quiero marcar muy fuertemente. Entonces, eso aparece en la Constitución del 53 como el derecho a enseñar y aprender, artículo 14 de la Constitución Nacional. ¿Qué se entendió por el derecho a enseñar y aprender desde el 53 hasta el día de hoy? Bueno, son los debates que hay en materia del derecho a la educación en la Argentina. Para la tradición lockeana es fundamental el derecho de aprender, es el derecho fin, y el derecho de enseñar es un derecho medio. ¿Quiénes pueden enseñar? ¿Para qué? ¿De qué manera? Y justificó todas las intervenciones del Estado para construir el sistema educativo, hacer escuela, intervenir en las cosas, establecer contenidos, designar maestros, financiar, armar. Eso es toda una tradición. El sistema educativo argentino se armó sobre esa tradición. Cuando uno mira el debate de la ley 1420, los debates del siglo XIX, buena parte de esos debates están teñidos por esa concepción, ¿sí? Y el Estado dice, por ejemplo, dice en 1884, la educación va a ser obligatoria, 7 años, y todo el mundo va a ir a la escuela, varones y mujeres, y gratis, ¿sí? Gratuita. Bueno, eso planteó un debate interesante al respecto, del cual obviamente había opositores, ¿sí? Y es interesante también ver los opositores que decían. Lo de opositores es relativo, porque como la Argentina, y en el caso de la educación primaria, está asociada a un modelo agroexportador que necesita masificar y nacionalizar a la masa, como vimos en el artículo 1, si de Tedesco, la educación fue muy tempranamente un derecho reconocido, ¿sí? Eso es una diferencia cuando uno, por ejemplo, va a Colombia. En Colombia, en el siglo XIX, liberales y conservadores discuten si la educación debe ser o no obligatoria. Entonces los liberales dicen, pero ¿por qué va a ser obligatoria? ¿Por qué yo voy a obligar? Es una cuestión individual. Si quiero voy, si quiero no voy. En la Argentina a nadie se le ocurrió ese rollo. ¿Por qué? Porque era un proyecto político educativo vinculado al modelo agroexportador. Es una explicación, esto es discutible, obviamente, que está vinculado al modelo agroexportador. Y el derecho de la educación rápidamente se armó de determinada manera. Frente a eso apareció otra mirada que fue la de la Iglesia Católica, donde dijo, a partir del principio de subsidiariedad, dijo, no, esto lo tienen desarrollado en el texto de Ruiz, el derecho a la educación, es decir, quien tiene el derecho a educar es la Iglesia. ¿Por qué? Porque Mater y Magistra, ¿sí? Es una institución sobrenatural, puesta por Dios sobre la tierra, ¿sí? Y los individuos tienen derecho a educarse
a través de la familia, que es la que tiene el derecho a educar, ¿sí? La familia es algo natural en la tradición católica. Cuando digo natural, es en la tradición católica, está puesta por Dios, ¿sí? Y el Estado interviene solamente cuando no puede intervenir la familia y debe permitir la intervención de la iglesia. Eso se llama principio de subsidiariedad. Cuando el Estado interviene más y se mete con la familia o con los individuos, rompe el derecho a la educación, rompe el derecho natural, rompe el equilibrio, rompe un modelo. Por eso el Estado tiene que intervenir positivamente para permitir la acción de la Iglesia o para que se cumpla ese derecho a la educación cuando la Iglesia no puede intervenir excepcionalmente. Por eso se habla del principio de subsidiariedad, ¿sí? Que fue formulado por los papas, Papa Pío XI, la encíclica Divinici Ius Magistri y encíclica Quadragesimo Anno. Digo, son los textos fundamentales. Si ustedes miran cualquier documento de la Iglesia Católica de la Argentina cuando discute el derecho a la educación, va a ver que referencia a esto. ¿Sí? Madre Magistra, ¿sí? Los argumentos son de este tipo. Y cada vez que hay algún problema, ahí se discute, por ejemplo, en el caso de la discusión de la ley de educación sexual y reproductiva, dice, bueno, no, el Estado no puede decir cuáles son los contenidos, eso lo define la familia, eso es un derecho de la familia. Y cuando el Estado se mete está rompiendo la idea del derecho. Y la Iglesia tiene derecho a plantear en función de qué es mater e magista, madre y maestra en latín, ¿no? Pero estoy citando la encíclica, saben que se escribe en el latín y esa es la idea. Es decir, pero tiene que ver con la concepción de la Iglesia. En términos históricos, aparece la idea de la educación como derecho social, ¿sí? Por ejemplo, la Constitución del 49 o la discusión sobre la educación como derecho social. Ahí ya es distinto a la idea de derecho. Ahí aparece cuando se dice el Estado, cuando se reconoce que en la sociedad hay desigualdades, que esas desigualdades no es un producto de las personas, sino que tiene que ver con el funcionamiento de la sociedad y el Estado debe intervenir para desobturar, para eliminar esas desigualdades. Y debe intervenir. Y esas desigualdades son económicas y sociales. Y el Estado debe intervenir. Entonces ahí aparece una idea de derecho a la educación vinculada a la idea de derechos sociales. Estamos en otro momento histórico. Y es otra idea. Y por último, en la Argentina o en la tradición argentina hay otra tradición que también que no es menor, que aparece en la sanción, perdón, en el, en la Constitución perdón, en la Constitución, la reforma constitucional del 94 se incorporan los tratados internacionales con rango constitucional en materia de derechos humanos, las distintas declaraciones y distintos tratados internacionales. Todos esos tratados, la gran mayoría de esos tratados, piensan a la educación como un derecho humano, ¿sí? Como un derecho humano. ¿Qué se entiende como derecho humano? ¿Qué se entiende por derecho humano? En general, la tradición va a plantear fuertemente que el derecho humano es algo que no afecte mi dignidad y mi autonomía personal, ¿sí? Cuando afecta mi dignidad y mi autonomía personal, está violando un derecho humano. Esa concepción de dónde arranca o por qué se establece, porque básicamente después de la Segunda Guerra Mundial y a partir de lo que fue el horror de los campos de concentración, etcétera, etcétera, eh, se plantea de que un elemento fundamental se plantea la dignidad de las personas, ¿sí? Respetar a la dignidad de las personas. ¿Qué se entiende por dignidad? Ahí puede haber algunos elementos discutibles, pero digo, esa es la idea. Y un derecho humano va más allá de los estados. Incluso ningún estado puede violar ese derecho humano. Eso no es un tema menor porque cambia también la concepción, incluso la posibilidad de exigir. ¿Se entiende? Ningún Estado puede violar ningún derecho que afecte mi dignidad. ¿Sí? Y puedo operar contra, puedo exigirle que se respete o que se cumpla. Y obviamente puedo accionar, ¿no? Ahí ya estamos en otra concepción de los derechos. ¿Sí? Entonces, lo que estamos viendo, o lo que yo vi muy rápidamente, es que el derecho a la educación es una construcción controvertida, histórica, polémica, y sigue hasta hoy. Porque estas tres grandes corrientes, yo fui bastante, no escueto, pero digo, estoy señalando grandes trazos, ¿sí? Es lo que se sigue discutiendo acerca de
qué debe hacer el Estado, qué no debe hacer el Estado, qué debe hacer la familia, qué no debe hacer la familia, qué le corresponde a los individuos, qué no corresponde en materia de derecho. Y voy a dar un ejemplo sencillo para que esto se entienda bien desde otro punto de vista. El sector privado o el sector particular tuvo distintas denominaciones en el tiempo, siempre se planteó la idea siempre existió, ¿sí? En la tradición desde la construcción del sistema educativo siempre existió. Eso es distinto a cuando uno va a un sistema educativo de carácter, por ejemplo, como el sistema chino. No hay sector privado, o es muy poco, lo que recién ahora empezó algo, pero históricamente la verdad que no hubo nada. ¿Por qué? Porque es un régimen de otras características, vinculado a otra idea política, ¿no? No estoy diciendo que sea bueno o malo, es así. O si uno va a Cuba, o si uno va, no sé, bueno, piensen en la vieja Unión Soviética. Em, el sector privado. Ahora, por ejemplo, en el nivel primario, secundario o inicial, ¿quiénes pueden, quién dice la ley, quiénes pueden dar educación en función de este derecho a educar? Si uno tomara el derecho a la libertad de enseñanza a educar. Los privados pueden ser asociaciones, fundaciones, empresas, cooperativas, personas individuales, los cultos religiosos reconocidos. Empiezan a aparecer distintas personas que pueden ejercer ese derecho y, por ejemplo, pueden hacer prestaciones. Pero, por una razón muy particular, en la Argentina, el sector privado, cuando se configuraron las universidades a fin del siglo XIX con la ley Avellaneda, el sector privado no pudo tener universidades. Y eso fue hasta el año 1958, que recién se permitió la existencia de universidades privadas con la ley Domingorena y un debate que se llamó en la Argentina laico libre. Pero aún así, en la Argentina, y esto es una diferencia fundamental con otros países, quienes pueden tener una universidad privada o proponer una universidad privada no es cualquiera. No es un individuo, no es una empresa, tiene que ser una asociación civil, una fundación o un culto religioso. ¿Sí? Es decir, tiene que ser una asociación sin fines de lucro, que no reparte ganancias. Claramente es cómo se pensó el derecho a la educación en la Argentina. Si ustedes van a otros países, cualquiera puede armar, obviamente respetando las normas, estableciendo una adecuación a las regulaciones pertinentes, no hay ningún problema. Y eso tiene que ver a cómo se pensó el derecho a la educación en la Argentina, en esta materia. ¿Sí? Y si bien el sector privado, en función del concepto de libertad de enseñanza, que lo considera un derecho, discute, ¿sí? Es una asociación civil o tiene que ser una fundación. Exacto. Digo, vos tenés que primero, quien puede crear una universidad es o una fundación o una asociación civil o un culto religioso reconocido. Eso sí, pero en general terminan siendo fundaciones, aún los sectores terminan siendo fundaciones o asociaciones. Bueno, eso es una particularidad de la Argentina. Y tiene que ver con el debate en la Argentina acerca de cómo se configuraron las universidades o el sistema universitario, ¿no? Eso parece muy loco, no, no muy loco, parece raro, pero bueno, tiene que ver con nuestra construcción histórica y nuestros debates históricos. ¿Sí? Y cuando uno mira en función hay tensiones, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, bueno, van a ver que cada uno discute la idea de se está violando el derecho a la educación, se está violando el principio de libertad de enseñanza, ¿no? El principio de libertad de enseñanza se la construyó en función de la idea del derecho a enseñar y aprender, donde se prioriza el derecho de enseñar. Otros priorizan el derecho de aprender. Bueno, esas son discusiones y son construcciones argumentativas que están diciendo distintas cosas. ¿Quién, cómo y por qué tiene el derecho a la educación? Por ejemplo, los que conocen más de ley de educación sexual y reproductiva, la ley de educación sexual y reproductiva, fíjese que dice, estos son los contenidos, se van a fijar los contenidos, pero no puede tiene que tener en cuenta la opinión de los padres y madres o familias y el ideario de la institución, el registro del ideario de la institución. Bueno, eso es una
visión muy particular y eso dio para numerosos debates y enfrentamientos acerca de qué se puede y qué no se puede hacer. Cada uno de los sectores, a favor o en contra, siempre va a estar hablando de el derecho a la educación. Se viola el derecho a la educación, se viola el derecho de los padres, se viola, o, no se, o el derecho a la educación implica hacer esto y no esto. Bueno, esos son los debates. Por eso el debate, la idea del derecho a la educación es un debate interesante, ¿se entiende? Bajo esa perspectiva. Porque en el fondo lo que se está mostrando en cada momento histórico es decir qué puede hacer, qué no puede hacer, y los distintos fundamentos que hay al respecto. Y las distintas miradas que hay al respecto acerca de qué es la educación, cómo entender la educación y los distintos agentes o actores que aparecen. Los estados, las iglesias, los cultos, los sectores de la sociedad civil, las familias, etcétera, los individuos, etcétera. Obviamente, como ustedes podrán ver, esto tiene una perspectiva fuertemente, tiene dos perspectivas, una de política educativa y una perspectiva filosófica, porque detrás hay una visión de qué entiendo por la sociedad, ¿sí? Cómo los actores deben intervenir. Entonces, todo esto está mezclado. Y a su vez hay distintas tradiciones. La tradición liberal va por un lado, la tradición republicana va por el otro, la tradición socialista va por el otro, la tradición del cristianismo, si tomo la Iglesia Católica, va por el otro. Si cada uno va elaborando, ha ido elaborando distintos argumentos y discutiendo es qué es el derecho a la educación, quién tiene derecho a él y qué concepciones hay. Dicho esto, uno puede pensar que la Argentina es una ensalada. Es cierto, es una ensalada, pero en realidad en la Argentina, cuando uno mira históricamente, va a ver que repite ciertas cuestiones, aparecen. Por ejemplo, la idea de que yo tengo derecho y la idea del derecho es una construcción lockeana, como derecho a la vida, a la propiedad o a la libertad, vuelve todo el tiempo. ¿Por qué? Porque la tradición lockeana, ¿sí?, de la Constitución americana en la América Latina y particularmente en la Argentina fue muy fuerte. Se armó la Constitución en función de ese debate. Y eso lo marcó fuertemente. No sé si para bien o para mal, no hago juicios de valor al respecto, pero sí hay que tener, de la misma manera que la tradición del principio subsidiarial y el derecho a la educación, como lo pensó la Iglesia Católica, también es fuerte por el peso relativo que tiene la Iglesia Católica en nuestro país, ¿sí? En sus concepciones. Y la idea de derecho humano, si ustedes miran, arranca en el 45 con la, perdón, sí, con el 45 con la Declaración de Derechos, el 45 no, un poquito después, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero en el caso de la Argentina empieza a ser muy fuerte a partir del 83 en función de nuestro debate histórico y nuestros problemas históricos y nuestros debates históricos. En la década del 70 ustedes no van a encontrar textos que hablen de la educación como derecho humano. No está. Hay muy poco, algunos, pero sí a partir del 83. Y obviamente se termina de reconocer como derecho humano con la sanción de la Constitución, perdón, la reforma del 94, con los tratados internacionales, donde la educación aparece como derecho humano. ¿Mm? Y en esos tratados internacionales. Obviamente ahí ya hay otro concepto, o están discutiendo otra cosa. Bueno, eso hay que meterlo todo y tratar de entenderlo. ¿Qué importancia tiene esto? Bueno, porque si ustedes miran la Ley de Educación Nacional vigente, dice en el artículo primero, esta norma se dicta en función del artículo 14 de la Constitución Nacional, derecho a enseñar y aprender. Y así fundamenta, porque carancho esa norma se la hace. ¿Sí? Y en función de la atribución que tiene el Congreso de la Nación en la Argentina. ¿No? Dictar leyes de organización educativa. ¿Mm? Y en el caso de la educación superior, que es la otra gran ley en materia educativa, también remite a la atribución del Congreso de dictar leyes al respecto, ¿no? Esa atribución se ejerció muy tempranamente en la Argentina con la sanción en 1885 de la Ley de Avellaneda y continuó en el tiempo. Y es la legislación vigente en esta materia. Lo importante que ustedes empiezan a ver son estos debates, ¿sí? En el texto que tienen, que nosotros hemos tomado, hay una discusión acerca del derecho a la educación que es eh, de qué implica el derecho a la educación, cuándo el derecho a la educación se cumple o no. Ahí hay un texto, ahí hay una discusión que introdujo Tomasevic, que es una relatora de Naciones Unidas en materia de derechos humanos, y es una idea que es muy fuerte y que en América Latina y en el resto del mundo también ha aprendido y se lo toma muy fuertemente, es más reciente, y es la idea de las 4A.
Se cumple el derecho a educación si se dan cuatro: accesibilidad, adaptabilidad. ¿Qué implica cada una de esas A? Son cuatro, es cuándo se cumple o no el derecho a la educación. Ahí ya está pensando la educación como derecho humano. Y obviamente da debate o permite argumentar de por qué o cuándo un derecho se cumple y cuándo no. Y entonces aparece la idea de las cuatro A de Tomás Eric. Eso lo tiene en la bibliografía. Yo después en algún sincrónico lo voy a retomar para, por si hay alguna duda, para explicarlo, pero es para que ustedes tengan en cuenta al respecto. Y si miran los debates recientes en América Latina en materia del derecho a educación, en la Argentina aparecen las cuatro A de Tomás Sevi, aparece en sentencia de la Corte, aparece en Chile, en las reformas constitucionales de cada país lo van a ver, en Bolivia, si aparece en muchos lugares esta idea. Ojo, a favor y en contra discutiendo al respecto. Pero digo, eso es importante, o si en algún momento leen alguna de las cuatro A de Tomás Eddy: accesibilidad, adaptabilidad, aceptabilidad, etcétera, es eso, tiene que ver con cuándo un derecho se cumple. Pero ya estamos en una discusión más cercana a la actualidad, ¿sí? Que no está mal, porque lo que no me permite entender la actualidad, pero tengo que hacer, ¿no?, distintos enfoques y tal. Yo lo que quiero trasladar en la exposición de hoy es tres cosas. Primero, que discutir sobre el derecho a la educación y tratar de entender qué se quiere decir con el derecho a la educación es polémico, es polisémico, es abierto, es histórico, ¿sí? Y los actores lo usan dinámicamente, ¿sí? Lo usan para argumentar y contraargumentar, pero es parte del debate. Y es así en la Argentina y en el resto de los países. Primero. Segundo, que en nuestra tradición hay ciertas ideas del derecho a la educación que históricamente han sido más fuertes que otras, ¿sí? Por ejemplo, la idea del derecho natural, la idea del derecho natural, que tengo derecho a y el Estado me lo tiene que respetar, una idea fuertemente lockeana, es muy fuerte. ¿Por qué? Porque está en la Constitución de Alberdi. Punto. Y eso marcó, esa impronta está. De hecho, recuerden que el derecho, el capítulo de derechos y garantías casi no se lo modificó, se incorporó el 14 bis en el año 58, si la memoria no me falla, y paró. Alguien pícaramente me puede decir: profesor, pero usted se está olvidando la Constitución del 49 que hablaba de los derechos sociales. Es cierto. Pero en materia educativa, ahí es interesante analizar esos debates o esa constitución, porque ahí aparece, por ejemplo, la idea de la Iglesia Católica tamizada en función del acuerdo del peronismo con la Iglesia Católica en ese momento. Entonces ahí van a haber tensiones y debates al respecto. No me voy a meter en ese tema, pero digo, tengan en cuenta que no, apareció en distintos momentos. Y en la actualidad, obviamente, estamos más marcados por razones históricas, pero también constitucionales, por la educación como derecho humano. Entonces ahí también hay otras improntas al respecto. Bien. Lo que trabajan, si alguien trabaja educación inclusiva, toda la idea de educación inclusiva está muy atada a la idea de la dignidad de las personas y la idea de la educación como derecho humano, ¿sí? Eso es muy fuerte, ¿sí? Interesante al respecto, ver los fundamentos. Yo lo que estoy tratando es, obviamente, en el caso, para este curso, ustedes no se tienen que saberlo todo, no tienen que conocerlo a todo, esto es una mirada global, pero es una mirada que permite advertir y tener ciertas advertencias de qué está viéndose en cada uno de esos debates. Y obviamente, de más está decirlo, estos son debates polémicos, controversiales. Yo como profesor me corresponde a mí tratar de explicar de la mejor manera y de la manera más adecuada posible y con respeto a todas las teorías, independientemente puede estar más cerca de una que de otras, qué se está queriendo decir cada una de estas. No es fácil a veces hacer eso, pero digo, pero este es el objetivo en mi caso como docente, ¿no? Cómo enseñar un tema que es controvertido y es muy controvertido y da para muchas polémicas y está bien, es así, es parte de nuestro registro. Ese sería el punto. Sí, yo los invito o las invito a profundizar, a ir viendo el módulo y a su vez el módulo discute la cuestión, recuerden, del derecho a la educación,
pero también empieza a introducir, o van a ver ustedes introducir el debate cómo queda plasmado en nuestra legislación. Esto es, en la Constitución Nacional, en las constituciones provinciales. Ah, qué bueno, Santa Fe, bueno, tenemos un debate constitucional, por lo cual alguna discusión va a haber, creo, de este tema. Por eso es interesante que puedan ver. En la legislación nacional, la ley de educación nacional, bueno, Santa Fe no tiene ley de educación provincial, pero si van a provincias, muchas provincias tienen de educación provincial, y obviamente cómo cada uno de los actores sociales y políticos discuten acerca de esto en términos de la sociedad. Eso, ¿sí? Así que las invito a mirar el módulo. Tienen dos momentos. En un momento vamos a tener un sincrónico y en ese sincrónico, en función de la lectura de ustedes y lo que a ustedes también les interesa o las discusiones que quieren discutir, la perspectiva que quieren ver, podemos ver puntos interesantes para ver. Recuerden siempre que la legislación en la Argentina, la legislación, como los textos constitucionales, no son perennes, son controversiales. Y esas controversias se van dando históricamente y en determinados momentos. Lo que quiero decir es que nada es definitivo. Digo, ¿por qué? Porque son controversias desde el punto de vista histórico, ¿sí? Y eso no hay una verdad revelada, bueno, salvo que uno sea muy religioso, está bien, crea en eso, eterna. Ni aún la Iglesia Católica en el tiempo también ha planteado, incluso se ha ayornado, ha planteado cosas diferentes, no es tan lineal la cosa y es problemática. Y se ha situado en los debates en cada uno de los países. Bien, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda, algo de lo que dije que no se entendió, algo que me quieran señalar, algo que no les gustó. ¿No? ¿Se entendió todo? Bueno, Yo quería preguntar dale. sobre el orden de los derechos, Sí, porque hablaste de derecho a la educación como en general, por así decirlo. sí, Después mencionaste el derecho natural de John Locke, sí, derecho social después y derecho sí, humano. ¿Entendí sí, bien? El sí, orden, digamos, sí. genial. Es un orden arbitrario, secuenciado para explicar, ¿se entiende? Esas son concepciones filosóficas que piensan qué es un derecho y cómo se ejerce, ¿se entiende? Ninguna desapareció. Todas están todas juntas, para decírtelo de alguna manera. Vos vas a tener hoy actores sociales y políticos que hablan de la educación como un derecho natural, otros más liberal, otros más desde el punto de vista de la Iglesia Católica y otros que hablan como derecho humano. Pero no todos están diciendo lo mismo. ¿Me seguís? Lo que estoy diciendo es que eso no es que desaparecen. Esas ideas siguen apareciendo, ¿sí? Pero son perspectivas. Justamente están en permanente discusión. Claro, exactamente. Y entonces lo que vas a tener, que cada uno te dice, ¿por qué tengo que hacer esto? No tengo que hacer esto por distintas razones, ¿sí? Por ejemplo, cuando alguno dice, ¿por qué el Estado no interviene y saca los financiamientos a la universidad? Bueno, porque está violentando un derecho humano que es el derecho a la educación. Y eso es un derecho humano. No respeta a la persona, gobierno de porquería, no respeta la educación. ¿Se entiende? Estoy exagerando. Tómenlo como una exageración. Eso, esto se está discute en función de la educación como derecho humano. Y otro dice, bueno, no, el derecho a la educación en función del Estado debe intervenir acá porque esto, y no interviene, no tiene por qué intervenir en esto, o no es prioritario que interviene en esto, ¿sí? Bueno, cada uno va argumentando en función de los conflictos y de los problemas, y de su perspectiva teórico-política, obviamente. ¿Se entiende? Sí, profe, igual es interesante también poder, me parece, Dale, sí, poder tomar en cuenta que cuando uno habla de derechos que son inalienables, sí, también el Estado y las personas tienen que sí. poder, digamos, abogar por generar garantías para que esos derechos se puedan ejercer. Y ahí es donde está esa discusión de Pero por qué el Estado tiene que hacer o no hacer tal cosa. No, no, no hay forma perdón, de. perdón. Te tengo que llamar la atención con algo. Cuando vos me decís el derecho es inalienable, está dentro de una concepción de derecho. Que ese derecho no se puede toquetear. Es la idea de derecho natural. Otros te van a decir, no, los derechos no son inalienables, son históricamente construidos. No es así. ¿Se entiende?
Cuando vos Sí, por arrancás y me supuesto. decís, en un derecho es inalienable, vos te ubicás dentro de una posición. Respetable, por supuesto, pero No, cuidado. naturalmente, eso El no lo otro, discuto. perdón. Pero del otro lado hay que te puede decir, no, los derechos son construcciones históricas. Para nada. No es que son inalienables. Eso es una concepción de derecho. ¿Sí? Incluso puede cambiar en el tiempo. ¿Sí? La idea de derecho inalienable es parte de la tradición lockeana. El derecho no se puede alienar. Cuidado con eso. ¿Se entiende? Vos ahí Está me clarísimo, marcaste la profe. Si cancha, quiere vos puedo ahí me decir, marcaste. está planteada la educación como un derecho y es obligatoria en la educación primaria, por ejemplo. Bueno, hay que poder No, no, garantizarla. no, no, no. Precisamente no. Eso es una construcción histórica. Y esa construcción histórica se armó, se pensó. Obviamente la podés pensar como que esa educación es fundamental y es importante. Y el Estado tiene que ser porque respeta un derecho humano, porque hace la dignidad de las personas. Pero ahí estás construyendo tu idea de derecho. Otros te van a decir, no, la educación es un derecho individual, las personas vayan al mercado, decidan, piripipi, y el Estado que intervenga para que esto funcione. Y te va a decir otra cosa. Entonces, vos lo que estás haciendo todo el tiempo, y eso está muy bien, es diciéndome y dándome una posición, pero no te olvides, es una posición. Del otro lado hay otras. Eso es lo que yo estoy tratando de explicar. ¿Se entiende? Está perfecto. Mi pregunta es, si es No, no obligatoria, estoy ¿cómo se haciendo, no estoy garantiza? haciendo el papel, perdón, estoy haciendo el papel de malo, pero es lo que me permite para que ustedes tomen conciencia de eso y obviamente no para que dejen de pensar de esa forma, sino para que tengan en cuenta que hay gente que dice exactamente lo contrario. ¿Sí? De ninguna Perdón. manera lo tomo como un papel de malo, profesor. Si hay algo que estoy acostumbrada es a discutir. Por suerte estoy criada en un seno muy politizado. Lo que digo es, si Bien, es obligatorio, sí, ¿cómo se garantiza? Esa es mi pregunta, sin entrar en bien, discusiones más profundas, que sería, ya perfecto, necesitamos 5 perfecto. clases al día para eso. Sí, no, esto, porque también ahí depende. La obligatoriedad puede implicar distintas cosas. Si vos pensás el derecho como derecho individual, en la tradición liberal, la obligatoriedad significa que vos tenés que ir a la escuela. Y si no se va a la escuela, va a la policía. Ley 1420. ¿Sí? Total. Bien. En la concepción del derecho social es obligatoria, pero el Estado tiene la obligación de darle al individuo en función de su inserción social, destrabar las desigualdades sociales que no le permite ejercer el derecho. Está en el registro del derecho social, ¿sí? Y el Estado debe intervenir. ¿Cómo? Beca, debe intervenir, bueno, lo que sea necesario para evitar o para solucionar los problemas sociales. Y si vos pensás como derecho humano, es porque hace la dignidad de las personas. Entonces, ¿qué hay que hacer en función de la dignidad de las personas? Bueno, por ejemplo, en la inclusión no podés separar a los pibes porque eso es indigno y porque está mal y porque puede ser estigmatizante. ¿Se entiende? Entonces ahí está en otro registro. Entonces la obligatoriedad implica otras cosas, otra serie de acciones de hacer o de no hacer. ¿Se entiende eso? De no hacer. Y entonces vos ahí tirás del hilo y ahí vas comprendiendo las distintas concepciones que hay y las controversias que hay. Pero está muy bien. Si ustedes están pensando ahí, está muy bien, porque están entrando en la controversia. Y lo fundamental es, aún los que tenemos convicciones, y eso no está mal, es también poner en juego nuestras convicciones y ponerlas en debate, ¿sí? Y eso es interesante. Pero eso es lo que yo quiero que hagan. Y me gustaría que hagan. Obviamente, después ustedes pueden seguir pensando lo que quieran, ¿sí? Y esto es parte de un debate que en la Argentina no está cerrado, ¿sí? Está abierto. Obviamente hay corrientes más fuertes que otras, hay corrientes más minoritarias. Bueno, hay distintas corrientes. A esta altura de este país yo ya no sé, como este país es muy abierto, pero bueno, tal vez eso sea interesante, ¿no? Que es como dinámico en muchas cosas, en esto también. Sin embargo, por ejemplo, te voy a dar un caso. Hoy hay una discusión hoy acerca en qué debe intervenir el Estado y qué no. Pero si vos mirás los registros aún oficiales, donde hay otras ideas dando vuelta, va a encontrarte que en los considerandos, en las argumentaciones, no desaparece la idea de la educación como derecho humano. ¿Cómo se la piensa? ¿Cómo se lo justifica? No deja de haber cierto registro al respecto. ¿Sí? Eso es distinto en países donde la tradición es muy distinta o los debates tienen otras características. Voy a darte un ejemplo.
En Francia, al Estado no se le mueve un pelo y hay mucha gente que está a favor de que la gente no vaya con la burka a la escuela, ¿no? El pelo islámico. A nosotros, si alguien va con la burka a la escuela, no se lo mueve un pelo. Está bien, por distintas razones, me puede decir. Porque no tenemos el problema que tienen los franceses, me puede decir. Pero no se nos mueve un pelo realmente. Y dijimos, bueno, está, respetemos a la persona, es su, qué sé yo, si quiere ir así, que vaya así, porque es su concepción religiosa, pero porque está en otra tradición, y está en otra construcción histórica, y está en otros problemas históricos, ¿sí? En España, ¿sí? ¿En qué idioma se enseña? Si en catalán, si en vasco, ¿cuánto de la escuela tiene catalán? Es un quilombo. A nosotros no se nos ocurre, no tuvimos esa discusión, no porque no la hayamos tenido, se aprende en castellano y vamos a aprender todo en castellano, ¿sí? Obviamente después pusimos el multiculturalismo, otras lenguas, pero está. Ahora vos vas a Bolivia y la cosa es complicada, porque dicen, somos Estado plurinacional, acá no hay una sola nación, hay muchas naciones. Bueno, es otro debate, está dentro de otro contexto. Y eso es lo que te permite ver la complejidad de esto, pero al mismo tiempo entender que es un proceso controversial, abierto, dinámico y que a su vez, bueno, tal vez el día de mañana discutamos otras cosas, con otras reglas de juego o con otros problemas, o estemos discutiendo otras cuestiones o pongamos en entredicho no pocas cosas. Pero eso es lo bueno de esto. ¿Qué sentido que es lo bueno? Que es abierto, ¿sí? Pero se entiende. Al respecto. ¿Se entiende? Agustina, ¿era? ¿Me estaba Sí, sí, hablando? es clarísimo. No, estoy pensando un montón de cosas en paralelo porque justamente en un momento donde todo se cuestiona y yo estaba pensando, bueno, pero ¿qué dice la ley en nuestro país? Y también estoy pensando, en este momento ni siquiera lo que dice la ley te ampara porque en cualquier momento te sacan un decreto y te reformulan la ley. O sea que no podés, no podés descansar Ah, ni bueno, siquiera en lo que... No, no hay derechos ganados en este momento, como nada está dicho. no, sí, porque por ejemplo, en materia de hay ciertas cosas que se supone que hay ciertas cosas, en el caso de la Constitución, se supone que las reglas de juego, y es lo que permite que las sociedades funcionen y no la libre interpretación de cada uno. Eso es un freno. Que los gobiernos o ciertos gobiernos a eso no le guste mucho y lo traten de violentar, bueno, es una discusión muy fuerte, pero está bien, eso habla. No obstante, vos también me podrías decir de otro lugar, bueno, pero profesor, si una sociedad no discute qué hace a la dignidad de las personas, estamos en un problema de configuración de la sociedad y estamos en un problema grave, ¿sí? Porque la sociedad tiene que tener ciertas reglas de juego, tener cierto funcionamiento, que nos dan previsibilidad y cómo funcionar. Pero eso es parte del debate. Pero está bien, es parte del debate. Lo que yo quiero sí marcar, y eso porque es un obstáculo epistemológico, es creer que la idea de derecho es única, es creer que la idea de derecho es una sola, es creer que la idea de derecho no es controversial, es considerar que no, esto es así y no, no es así, no es una verdad revelada, no es un 2 más 2 más 4, es una construcción histórica. Eso no quiere decir que desde el punto de vista intelectual o desde nuestros posicionamientos uno defienda ciertas ideas y esa defensa esté mal, no, está muy bien. Cuando vos me dijiste derecho inalienable, yo no te estoy criticando porque el derecho inalienable, solamente te quiero marcar, ojo, cuando me pusiste la palabra inalienable, adscribiste a determinada teoría. Totalmente, profesor, no me ofendo de ninguna No, manera. Yo no, creo que para la no, trato de construcción de una explicar. sociedad No, uno no, tiene no, que tener educación, si no, no puede discutir cuáles son las normas en las que se construye la sociedad, a lo cual es muy primario el tema de la educación, de la salud, de la exacto. vivienda. Entonces, para mí, desde mi concepción, Sí, claramente claro. son derechos inalienables porque no hay sociedad sin educación. Pero ten en cuenta que cuando vos le pusiste la palabra inalienable, está en un registro de tipo de derecho. ¿Se entiende? Totalmente, Por un fundamento. Vos podés indiscutible. ser más liberal y decir es un derecho natural. Vos podés decir es un derecho inalienable porque tiene que ver con alguna idea que incluso puede ser hasta religiosa, o lo puedes decir desde el punto de vista del derecho humano, hace la dignidad de las personas. Son tres registros con tres posiciones filosóficas distintas. Y vos te podrías Clarísimo. entender perfectamente con un católico, con un republicano, ¿sí? Y también podrías entenderte con un socialista democrático, o un liberal socialista, un socialista. ¿Se entiende? Sí, yo creo que podría entenderme con todos. Yo creo que no. Yo creo Pero que sí, bueno, siempre y cuando eso. todos estemos de acuerdo en que hay que poder tener base para discutir, a lo cual la educación
no puede nunca renunciarse. Perfecto. Vuelvo a reiterar, esto le tiene que servir a ustedes para discutir, para controvertir y obviamente podamos entender eso. Así que los invito y las invito a ver la unidad el módulo 2 con esta impronta de controversia y de ponerse en tela de juicio las propias cosas y discutir y enojarse con la bibliografía conmigo y en la próxima encuentro sincrónico que tenga, vengan con todos esos enojos y me lo planteen y discutamos y entonces esto se convierte en una clase divertida, controvertida y amplia. No, la idea nunca recuerden que una clase, en mi caso como profesor, yo no pretendo, nunca pretendo saldar una discusión, sino al contrario, seguir abriéndola y discutiéndola siempre con el respeto que nos merecemos y obviamente entendiendo que esto, cada uno de ustedes puede pensar de manera muy distinta, incluso a lo que yo pienso. Así que, o a lo que se ve. Nos estamos viendo entonces, traten de presentar los trabajos al respecto, trabajo práctico obligatorio número 1, no se pierdan, y creo que nos encontramos dentro de 2 o 3 sábados en un sincrónico nuevamente, donde voy a ir cerrando el módulo 3 y voy a tratar de profundizar la ley de educación superior y viendo algunos puntos. Así que nos estamos viendo, muchas gracias. Gracias, profe. A vos, Gracias, gracias, gracias. profe. Fin de... Gracias, nos vemos. Gracias, Chao, nos vemos. profe, gracias.